El Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laboratorías, les da una vez más la bienvenida y les agradece vuestra presencia. Como siempre, agradecemos al Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército por su permanente apoyo y permitirnos usar sus instalaciones para desarrollar nuestro ciclo anual de conferencias, que hoy es la conferencia de cierre del ciclo 2024. Y al licenciado Nicolás Quintana por su apoyo para la grabación de las conferencias y así poder compartirlas luego en las redes. Al finalizar la conferencia de los oficiadores, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a todos los conferencistas cerrando el ciclo 2024. En el día de hoy vamos a presentar al suboficial de cargo licenciado Juan Lores, quien nos brindará la conferencia de los corsarios de Artigas. Y por tal motivo, a continuación leeremos un muy breve resumen de su currículum vitae. El suboficial de cargo especialista en armas, Juan José Lores Olivera, nació en Montevideo el 18 de octubre de 1974. Ingresó a la Escuela de Especialidades de la Armada el 1 de marzo de 1993. Egresó con el grado de marinero de primera especialista en armamento en armas el 1 de junio de 1993. Ascendió a su actual jerarquía de suboficial de cargo, especialista en armas, el 1 de marzo del 2012. Prestó servicio en las siguientes unidades: Escuela Naval 1993, ROU 02 General Artigas, desempeñándose en la División Artillería 1993 al 2005, ROU 06 25 de agosto, como condestable y contramaestre 2006 al 2008, ROU 02 Comandante Pedro Campbell, condestable, oficial de artillería, suboficial de buque, periodo 2008 a 2015, ROU 01 Uruguay, condestable, oficial de artillería, suboficial de buque, encargado de personal. Asimismo se desempeñó como suboficial del Comando de las Fuerzas de Mar 2020-2022. Posee los títulos de licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, técnico asesor en Comercio Internacional por la Universidad de la República, posgrado especialista en Historia Militar por el Instituto Militar de Estudios Superiores. Entre los cursos realizados se destacan curso básico de armas, curso Technical Training Warforce, curso de mantenimiento eléctrico cañón 100 milímetros en Puerto Belgrano, Argentina, curso básico para instructores, curso de instructor nivel medio, curso de instructores módulo de liderazgo, curso módulo montaje de curso sistema módulo, curso módulo de inglés elemental, curso internacional no comisionado oficial en LACNAR, Estados Unidos, curso de liderazgo para supervisores en la Escuela de Guerra, curso de perfeccionamiento en dirección de tiro en el Centro de Instrucción Almirante Alessandrino, Río de Janeiro, Brasil, curso técnicas y recursos de coaching en la UNIT. Participó en las siguientes misiones oficiales: operaciones UNITAS en los años 1995, 96, 97, 98, 99, 2000 y 2001. Operaciones aspirantes en los años 1997, 99, 2001, 2003, 2010, 2013, 2018. En la misión de operaciones de mantenimiento de la paz, como parte de la compañía logística en el Batallón Conjunto Uruguay 1 en República de Haití. En la misión de MINUSTA 2005-2006. Participó en la Operación Atlasur 2010, Operación Atlantis 1 y 2, 2011 y 2013 respectivamente. Operación Antarcos 2035-2019. Participó en la Conferencia Sudamericana de Defensa SAUDEC 2023. Actualmente se desempeña como subdirector de la Escuela de Especialidades de la Armada y como suboficial en la Dirección General del Personal Naval. Suboficial Lores, el auditorio suyo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la presentación y desde ya agradezco al Instituto que me haya dado la oportunidad de poder presentar esta conferencia sobre los corsarios de Artigas. Un tema que no es desconocido, pero a veces no es muy ahondado, el tema de la estrategia naval que llevó el general Artigas para enfrentar a la invasión portuguesa del año 1816 y así también hacer frente a la flota mercante española, porque este corso no solo tuvo como fin hostigar a los portugueses, sino también a los españoles. Así que vamos a dar comienzo con un breve sumario que voy a presentar con respecto a la definición de lo que es el corso en sí, los orígenes históricos del corso, una breve reseña de la situación de la provincia oriental, los orígenes del corso artiguista y después vamos a entrar en cómo se regulaba esa actividad en la provincia oriental a través del Código General de Corso, las letras patentes expedidas por el general Artigas, para después ahondar directamente sobre la actividad en el tipo de buques, tripulaciones, las zonas de actuación, los métodos de lucha, cómo se dirimían aquellos buques que una vez apresados se podían declarar buena presa y así poder nosotros hacernos parte de las mercancías que iban a ser vendidas y que la provincia oriental se nutría con los dividendos que ellos generaban a través de los tribunales de presa. Hablaremos de las consecuencias y por último unas breves conclusiones. Primero que nada, la definición de lo que viene a ser el corso, que viene de una palabra derivada del latín, corso o carrera. Lo que nos implica a nosotros, o lo más importante, es que habla de campaña que hacen por el mar los buques con patente de su gobierno, con una finalidad primaria, que es hostigar a las flotas mercantes del enemigo circunstancial. Entendiéndose que el corso es aquel que manda una embarcación armada con patente de su gobierno, siempre destacando que hay una reglamentación y hay un documento que habilita que así se pueda llevar la guerra en el mar a través de privados, porque esto era gente que se ponía al servicio de un Estado para poder hacer la guerra ante a veces flotas pequeñas o estados que no tuvieran mucho poder naval, poder llevar la guerra a través de privados y poder así hostigar a su enemigo. Los anglosajones, los ingleses, los norteamericanos la acuñaron el término de privateer. Una embarcación, propiedad privada, siempre hablando de privados, armada y mantenida a expensas de su propio dueño, con el propósito de capturar productos de mercantes enemigos. Esa es la finalidad del corso, hostigar al comercio. No tiene como finalidad particular enfrentarse a las naves militares, ya que son buques que no estaban diseñados o pensados para enfrentarse a otros navíos de guerra, sino que era directamente para hostigar a las flotas mercantes. Siempre lo importante aquí es la palabra patente de un gobierno, un documento que nos va a habilitar que nosotros podamos llevar este tipo de combate, este tipo de guerra para hostigar a un enemigo. Los orígenes históricos de las actividades corsarias. Ya en la Edad Media se empiezan a dar estas actividades. La Corona de Castilla instrumentó la guerra de corso. Tenemos que pensar en todo lo que era la piratería que venía por parte de los árabes, de los berberiscos, que hostigaban el sur de España. Entonces ahí se aplica el derecho de fuerza. Reinos no muy poderosos buscaban como finalidad hostigar a las marinas mercantes, a las marinas de otras naciones y a sus marinas mercantes, bien dije, para poder así debilitar su potencial. Volvemos a hablar fundamental, cartas patentes. El Reino de Castilla, incluso los ingleses, los franceses, entregaban un documento. En ese documento se dividía aquel que podría ser considerado un pirata de aquel que era un corsario. Podemos hablar de corsarios muy renombrados, uno de ellos, Francis Drake,
aquel que servía a Isabel I durante los años de su reinado, por allá por el 1560. Entonces, tenemos grandes corsarios que pusieron sus naves al servicio de un reino para hostigar a otros reinos. En este caso, es famosa las correrías de Francis Drake por acá, por América, incluso atacando ciudades españolas. Todo eso a su propio costo, pero con documentos que lo dividían y lo separaban de un clásico pirata. Sir Francis Drake después pasó a ser un lord, así fue nombrado por la reina Isabel I. Situación de la provincia oriental. Para situarnos, una vez que sabemos o pudimos hablar de lo que es el corso en sí y sus orígenes medievales, esta es la situación que encontramos nosotros a la provincia oriental entre los años 1815 y 1816. Podemos ver la Liga Federal, controlada por el general Artigas, con esa unión con las provincias del litoral argentino, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe, y obviamente la provincia oriental. Hasta aquí ese estado embrionario, esa patria vieja como la conocemos, se está desarrollando, pero todos sabemos que el centralismo porteño verdaderamente no estaba muy conforme con esa posición, con ese desenvolvimiento de las ideas federales. Entonces ahí se empieza a ocurrir lo que se conoce como la sublime intriga. Había dos agentes, uno oriental y otro argentino, Manuel García y Nicolás Herrera, que empiezan a tramar con la corte portuguesa de Juan VI en Río de Janeiro para que viniera a pacificar estas tierras. Entonces, en ese conturbenio entre porteños y portugueses se va a desarrollar la invasión de 1816, bajo la premisa de venir a pacificar estas tierras anárquicas, y así lo hace saber de Cor cuando ingresa a las tierras orientales. En todas sus proclamas viene a pacificar la provincia oriental, con el beneplácito del directorio porteño. Aquí podemos ver cómo se desarrolla esa invasión, obviamente con líneas a través de la costa, en tres grandes avanzadas, y cómo Artigas piensa oponerse a esa invasión, tratando de llevar la guerra terrestre, digámosle, o el conflicto terrestre hacia territorio portugués. Esa es la estrategia que Artigas plantea en el conflicto desde el punto de vista terrestre. Pero el general Artigas, con una visión estratégica, sabía que una forma de hostigar al reino de Portugal iba a ser a través del mar. Para eso, la provincia oriental no tenía una marina establecida como tal, y ahí va a usar el recurso de la guerra de corso. Una vez que se produce la invasión, el general Artigas no es desconocedor de la guerra de corso. ¿Por qué? Porque ya a principios del siglo, 1804, 1805, España establece la guerra de corso para hostigar al comercio inglés. Ahí estamos viendo ya lo que era la alianza franco-española, que termina con la batalla de Trafalgar, con la destrucción de la flota española, y donde actuó el famoso almirante Nelson. Pero ante esa situación de conflicto entre España e Inglaterra, España declara la guerra de corso, y es un corso que se desperdiga por todo el Atlántico, incluso yendo frente a las costas de Sudáfrica, y hostigando al comercio inglés en lo más que se podía. Entonces Artigas ya conocía la herramienta de la guerra de corso, lo cual no es menor. Una vez producida la invasión a mediados del año de 1816, prontamente Artigas establece la guerra de corso. Lo hace a través
de 2 embarcaciones, el Saberio y el Valiente, que salen con patente de corso desde el puerto del Hervidero. Ahí empieza con esos 2 buques, como nombra ahí, que en principio eran para auxiliar a las tropas o a las acciones de las tropas que se estaban desarrollando en tierra, pero ya hostigando a pequeñas embarcaciones portuguesas. Ahí podemos ver lo que plasma el general Artigas en una carta al Cabildo de Montevideo y a su comandante de Marina, Santiago Sierra, en el cual ya le expresa que marcharon a penetrar los altos del Uruguay 2 corsarios, bien pertrechados, para apoyar a esas tropas auxiliares que se están desarrollando combates en tierra. La última frase ya es muy premonitoria. Conviene autorizar el corso, expidiéndose las correspondientes patentes para hostilizar por ese medio a los portugueses por mar. La medida puesta en práctica empieza a dar buenos resultados. Ya desde 1816, ya desde mediados del año y ya desde el comienzo de la invasión portuguesa, se establece la guerra de corso y ya empieza a dar resultados contra el Reino de Portugal. Así que Artigas lo echa a andar primeramente con pequeñas embarcaciones artilladas, nada muy majestuoso ni de gran porte, pero siempre buscando hostilizar ese avance portugués que se diera a su vez por el río Uruguay, por el río de la Plata, pero con clara visión de que esa era una forma de afectar al Reino de Portugal en sus pretensiones de hacerse con la banda oriental. Para esto, Artigas, en ese protoestado que era la provincia oriental, se planta firmemente en la legalidad. ¿Por qué? Porque nada queda al azar. El código de corso español era un código muy amplio, de 1801, constaba con más de 50 artículos, y Artigas extrae de ahí y forma su propia ordenanza general de corso, la cual es promulgada en el año 1817 y es un resumen de esa real ordenanza de corso española, en el cual Artigas lo resume en 18 artículos. Esto va a regir la actividad corsaria, no hay más. Todos los corsarios se deben atener a estas normas para que pueda ser efectivo el operar y poder estar siempre alejados de cualquier consideración de piratería. El Código de Corso de la Provincia Oriental, como dice ahí, tiene 18 artículos y regula absolutamente todas las obligaciones, tanto para los armadores, que son aquellos que ponen sus naves al servicio de la provincia oriental, así como los comandantes oficiales y las tripulaciones. Y era un código sumamente estricto para su cumplimiento, donde contemplaba desde la disciplina, las normas que debían tener esas tripulaciones, cómo se debería actuar ante los prisioneros, cómo eran los dividendos que se debían entregar a la provincia oriental, qué se debía hacer cuando se capturaba un buque y aquello se llevaba a la venta, cómo se deberían repartir los armamentos. O sea, tenía una gran cantidad de condiciones para que verdaderamente fuera todo reglado y nada quedara al azar. El artículo 1 consagra la protección del Estado mientras se presta servicio al mismo. O sea, la provincia oriental se planta como un Estado soberano y lo primero que marca es que este Estado, a aquellos que firman un contrato para ser corsarios orientales, van a tener la protección del Estado oriental una vez que enarbolen su bandera. Nada menor ese artículo. Expresa que los armadores deben entregar 1/4% de todo aquello que se produzca una vez llevado el buque apresado a los tribunales de presa, declarado buena presa y vendida las mercancías. Ahí estaban obligados a entregar un 25% de todo lo que se produjera
con lo cual la provincia oriental se iba a nutrir de recursos para poder seguir con la guerra llevada frente al reino de Portugal. Impone la obligación de entregar la mitad de los armamentos y útiles de guerra de las presas tomadas. Y si aquello se vendía, prioridad la provincia oriental. O sea, de todo lo que se vendiera, siempre a precio favorable, la provincia tenía el privilegio de poder adquirir aquello que se fuera a comercializar. Después, obliga a las naves corsarias a enarbolar la bandera tricolor. Imaginémonos una provincia enfrentada al centralismo porteño, ideas federales, ideas de república y un pabellón artiguista, un pabellón tricolor flameando en el mar Mediterráneo, flameando frente a la ciudad de Lisboa, algo que seguramente en el día de hoy, con las comunicaciones fáciles que tenemos a través de redes sociales y demás, cualquiera puede conocer una causa. Todos hoy tenemos imágenes de los conflictos y las situaciones que se dan en el mundo, pero en aquella época, imagínense un buque con un pabellón de la provincia oriental navegando, circunnavegando por los mares del mundo, dando a conocer una causa. No es menor el accionar de los corsarios, porque puede llegarse a considerar como una acción internacional muy poderosa, una acción diplomática, una acción militar que da a conocer una causa. El artículo 10 dispone que se podrá apresar cualquier navío que transporte pertrechos de guerra con el fin de reconquistar estas tierras por parte española. Aquí también todavía había algunas intenciones por parte del rey Fernando VII, una vez vuelto el absolutismo a España, después de las guerras napoleónicas, de volver a reconquistar estas tierras para la corona. Se habían planeado o planificado algunas operaciones de reconquista. Pues bien, Artigas ya dispone, en un concepto muy amplio de americanismo, que España también pasa a ser enemigo en caso de que intente venir a reconquistar estas tierras. Y así lo plasma, porque el corso artiguista no solo se va a enfrentar a las tropas y a las unidades portuguesas, sino que también se va a enfrentar y va a hostigar a la marina española. El artículo 14 impone la mayor disciplina en el tratamiento de los prisioneros de guerra. Esto en una época en la cual no existía el derecho internacional como tal, no había una organización que fiscalizara, las normas se conocían como el derecho de gente. El tratamiento de los prisioneros podía ser muy dispar, pero Artigas lo plasma en su documento. No lo deja al azar. El respeto verdaderamente por la vida humana. Tenemos que ver que el cumplimiento a veces sería dispar. No es muy fácil controlar tripulaciones que muchas de ellas ni siquiera conocían dónde estaba la provincia oriental, situaciones de gente, como vamos a ver más adelante, que fue llevada a tripular barcos a través de la leva o sin saber a qué se atenían. Era muy difícil imponer la disciplina, pero sí Artigas lo pensó y así lo documentó. El artículo 15 extiende la obligación de estricta disciplina a la tripulación durante las visitas y apresamientos. Aquellos que estamos en la Armada Nacional y hemos tenido la suerte de tener que hacer una visita a un buque pesquero infractor, cuando hacemos control de aguas jurisdiccionales, sabemos que somos la representación del Estado. Y no solamente es el porte, es el uniforme, sino el tratamiento a quien estamos haciendo la visita. Pues Artigas lo plasmó en el año 1817 en su Reglamento General de Corso, diciendo la estricta disciplina durante las visitas y el apresamiento. O sea que siempre está ese norte por el respeto a la persona humana del general Artigas, plasmado en documentos, no en frases altisonantes que están por ahí, sino que llevarán su firma y así obligará a sus tripulaciones a que se cumplan. El artículo 18 responsabiliza a los comandantes y oficiales sobre el orden que debe guardar la tripulación, así como la observancia de las leyes penales. Todo el mundo estaba sometido a las leyes penales. Cualquier desapego a las normas que estaban establecidas
podían ponernos en situación de ser condenados por habernos salido de lo que estaba estipulado. Y los comandantes y los oficiales eran los estrictos responsables para hacer cumplir eso. En este reglamento, en esta ordenanza general de corso, tenía y cobraba validez una vez que ese documento estaba firmado por el propio Artigas y a su vez lucía el sello con el escudo provincial. Todo esto nos marca que Artigas, a pesar de siempre pensar en esa patria grande, en esa confederación de las provincias unidas del Río de la Plata, mientras eso no se cuadraba como él pensaba a través del federalismo, sí tenía muy claro que la provincia oriental era soberana para actuar, y así lo iba plasmando con todas sus acciones. Pues bien, la Ordenanza General de Corso iba a arreglar la actividad de estas naves y estas tripulaciones. Esto regía para todos los corsarios y a su vez se le entregaba otra documentación que era indispensable que ellos portaran al momento de presentarse en una visita o apresar un navío. ¿Por qué? Porque esto también le daba la legalidad correspondiente. Estos 3 documentos firmados por el general Artigas y por su secretario de Marina, también lo que marca que Artigas pensaba y veía y visualizaba la provincia oriental como un estado, a su secretario de Marina Monterroso, se le entregaban al armador, quien firmaba un contrato con el Estado para así poder poner un buque al servicio de la provincia y él a su vez contratar sus tripulaciones y demás. El primer documento, la patente o carta de navegación, ahí se plasmaba a través de lo que se firmaba y se le entregaba al armador, se daba todas las características y se dejaba nominado toda la información sobre el buque que se iba a poner al servicio. Características, nacionalidad, quién era su comandante y sobre todo el tiempo de duración del servicio a la provincia. No era indefinido. El corso se firmaba o se habilitaba a través de estas patentes por un año y medio, no más extendido que eso. Entonces, este era el primer documento. Acá se dejaba bien claro cuál era la nave corsaria y quién era su comandante y por cuánto tiempo podía operar, para que una vez que vencía ese plazo, si no se renovaba la firma de un nuevo contrato el armador con la provincia, ese corsario directamente pasaba a ser un pirata. Entonces era muy delicado el tema de los plazos y de los tiempos. El segundo documento es la carta de marca o patente de corso. Esto era lo que habilitaba precisamente a la nave a enfrentarse a las naves portuguesas y españolas. Como dice ahí, da el derecho de captura y confiscación de bienes, todo regulado por la ordenanza anterior. Este era el documento que nos permitía o le permitía a los corsarios poder hacer una visita, un apresamiento y poder derivar esa nave a un tribunal de presa en algún puerto que así lo aceptara para poder definir si la captura había sido lícita. Por eso estos documentos se debían presentar al comandante o al capitán del buque que se iba a apresar. El tercer documento es la carta de presa o patente de oficial de presa. Claro, nosotros teníamos una tripulación, había un comandante, pero si voy a seguir desarrollando la guerra de corso y me voy a seguir enfrentando a otros buques mercantes, no puedo abandonar mi comando. Entonces se le daba una patente de oficial de presa a algún oficial embarcado para que él asumiera el mando de ese buque mercante y pudiera llevar el buque apresado a un puerto para así vender la mercancía una vez que fuera declarada buena presa. Estos 3 documentos tenían que estar en manos del capitán corsario y debían ser presentados
al momento de hacer la visita, al momento de apresar el buque. ¿Se dio en todos los casos que esto fuera así? No, seguramente hubieron casos en los cuales alguno se presentó como corsario artiguista y no tenía los documentos en regla o demás. Eso era normal o era posible que pasara en esa época, donde las comunicaciones no eran como las de hoy, los controles no eran como los de hoy. Acá podemos ver, esto es una reproducción de una patente de oficial de presa. Esta está firmada por el general Artigas y por su secretario de Marina, Monterroso. Fue firmada para el capitán Juan Murphy como oficial de presa del corsario La Fortuna, el 15 de noviembre de 1817. Esta es una patente de oficial de presa. Esta es la fecha que toma nuestra Armada Nacional para configurarse como fecha de su creación. Después de este documento, que es uno de los pocos que existe, hay un documento posterior que se firmó el 19 de noviembre de 1817, también para el capitán del corsario La Fortuna, John Clark. Esa es la patente de corso que se le da al comandante, pero se firmó 2 días después y tiene el número 6, o sea que previo a eso ya habían 6, porque se llevó un exhaustivo registro de las patentes otorgadas. O sea que había un control. Esa patente de corso también es única y fue autentificada por un cónsul norteamericano en el puerto de La Guaira. Cuando los recibían ahí navíos de presa que habían sido apresados, se controlaba la documentación y los norteamericanos están muy vinculados al corso artiguista, como ya vamos a ver. Entonces ahí tenemos que la importancia de la documentación que se exhibía. Entonces acá tenemos esa representación de una patente de oficial de presa. Importante para nosotros los marinos porque ese día es nuestra fecha de conmemoración de creación de la Armada Nacional. Acá podemos ver el sello de la provincia y obviamente la firma del general Artigas. Si uno lo lee, queda bien claro que el capitán Juan Murphy va a poder trasladar buques apresados a alguno de los puertos de los cuales haya tribunales de presa y poder vender y poder hacer el juicio consustanciado para ver si había sido bien apresado y vender las mercancías. Pues bien, resumiendo, importante, la Ordenanza General de Corso que regula la actividad corsaria y los 3 documentos que sí daban completamente la legalidad de la actividad corsaria. ¿Pero qué buques integraron o formaron las flotillas del corso o fueron unidades corsarias artiguistas? Pues bien, él dice que los primeros fueron bergantines o goletas. En el río Uruguay y en el río Paraná operaban buques menores todavía, algunos lanchones, algunos faluchos, con poco y escaso armamento. Ya después, cuando se empieza a extender la actividad corsaria y empieza a salir de los ríos interiores, río Uruguay, río Paraná y el Plata Superior, cada vez los buques empiezan a ser, obviamente, de mayor porte. Los buques por excelencia corsarios fueron las goletas de Gavia, que fueron utilizados mayormente como dice él. Los norteamericanos, grandes corsarios, ya habían establecido el corso en 1812 en la guerra contra Inglaterra, contra el reino inglés. Se habían hecho expertos en construcción de buques especiales para la actividad corsaria. No fueron pensados para eso, sino que tenían finalidad de traslado de esclavos y obviamente la faz mercantil, pero se dieron cuenta que eran unidades que se podían adaptar fácilmente para la actividad corsaria, y así fue que esas goletas de Gavia, conocidas como clippers, también se hicieron aptos para desarrollar la actividad corsaria. Eran buques que no superaban más allá de las 500 toneladas, muy bajas,
escasa hora muerta, una sola cubierta sobre la cual se disponía la artillería y gran superficie bélica. ¿Para qué? Con gran cantidad de paño izado las hacían verdaderamente veloces. Desarrollaban entre 12 y 13 nudos. Eran muy maniobreras, lo cual hacía que a buques mercantes eran fáciles de alcanzar, a su vez eran fáciles de maniobrar ante cualquier situación que uno se tuviera que alejar. Entonces, este tipo de buques se hizo apto para la actividad corsaria. No eran los únicos, pero sí aquellos corsarios que salieron de Estados Unidos, que fueron la gran mayoría, estaban formados por este tipo de buques. El armamento estaba constituido por cañones de bronce o de hierro. ¿Ah? Sí. Una pregunta, perdón. Gavia, ¿son los palos? Los palos, sí. ¿Horizontales? Sí. Es este tipo de buque. ¿Ah? Ese tipo de buque, aquello ya es un bergantín. Esto es, como vemos ahí, es una sola cubierta corrida. ¿Ah? Mucha superficie de vela, grandes, o sea, tenían una eslora muy amplia y eran fáciles de maniobrar. Eso los hacía rápido al momento de navegar. Como decía con respecto al armamento, el cañón más utilizado, el cañón de 12 libras, y su función era primero ofrecer un tiro de advertencia, porque no tenían en principio la finalidad de provocar un daño mayor al buque que se quería apresar. A su vez se complementaba con pequeños cañones giratorios destinados a esparcir metralla sobre las cubiertas, para con eso poder asustar o agredir directamente a las tripulaciones y poder facilitar el abordaje de las unidades. Tenemos que entender, como en cualquier situación bélica, iba a haber resistencia. Nadie iba a estar dispuesto a que lo apresaran y que les decomisaran sus mercancías o demás. Entonces, para eso se usaba el armamento menor para poder esparcir metralla sobre las cubiertas y facilitar el abordaje. Acá, como veíamos, acá tenemos una representación de los primeros corsarios, con dos bergantines saliendo desde el puerto del Hervidero, y acá tenemos una goleta de Gavia que podemos ver que es un buque muy estilizado, que cortaba las aguas verdaderamente con mucha facilidad, y si a esto le sumamos una tripulación experiente, hacía de esto una verdadera arma de guerra. ¿Cuántos corsarios actuaron? ¿Cuántos buques corsarios actuaron? Hay registros de unos 34. Lecor hablaba de que en el Río de la Plata asolaban más de 70 corsarios. Seguramente pudieron estar rondando los 100. Que haya registros exhaustivos, solamente de 34 por documentación. Pero no quiere decir que hayan sido los únicos que hayan operado. Armadores y tripulaciones. El armador es aquel que tenía el dinero y ponía los buques al servicio. Él se comprometía ante la provincia oriental a poner sus buques y a contratar una tripulación. Obviamente se firmaba un contrato que estaba regulado por la ordenanza de Corso, a lo cual a su vez obligaba, por eso tenía que ser gente con dinero o con cierto poder adquisitivo, obligaba a depositar una fianza. ¿Por qué? Porque también el reglamento de Corso estipulaba que se debería tener una fianza en caso de reclamaciones por parte de algún buque apresado y que hubiera sido considerado mala presa. Entonces había que resarcir las reclamaciones, y así lo estipulaba la Ordenanza General de Corso. Entonces el armador debía comprometerse ante la provincia oriental a poner sus buques, a poner sus tripulaciones y sobre todo poner un dinero para fianza en caso de que aquello no fuera un feliz apresamiento. Uno de los más importantes armadores fue el cónsul en Buenos Aires, de apellido Haefner. Él fue el que más incentivó el corso. De hecho,
él armó unidades corsarias en el Río de la Plata, lo cual no es menor. Cuando en el Río de la Plata se empezó a complicar producto de la invasión portuguesa, producto de que cae Montevideo y luego cae Colonia, ahí él empieza a enviar patentes de corso para los Estados Unidos. Y la mayoría de los corsarios son precisamente norteamericanos, que van a salir del puerto de Boston, de Baltimore, de Norfolk. Entonces, este señor verdaderamente es el gran fomentador del corso artiguista y es el que más recibe reclamaciones por parte de la Cancillería portuguesa hasta que logra que lo saquen del consulado en Buenos Aires, lo cual no es menor, porque esa presión diplomática hace que un gobierno como el de Estados Unidos, por más de que no sea la potencia que es hoy, en aquella época, estamos hablando de 1817, 1818, logran las presiones diplomáticas que se ha retirado del consulado en Buenos Aires. Las dotaciones de estos barcos estaban integradas por una panoplia general de gente. La mayoría eran extranjeros, muchos ingleses, franceses, incluso llegó a haber españoles, portugueses. Los que eran menos eran los oriundos del Río de la Plata. ¿Eso por qué? Porque, como puse ahí, somos escasos de tradición marinera. Nuestra tierra, nuestras carnes, nuestra pradera era más fuerte que las actividades del mar. Hoy en día sigue siendo bastante parecido. Pues bien, entonces, los rioplatenses no se enrolaban mucho. La mayoría eran todos extranjeros. Y digo y reitero, la mayoría eran norteamericanos, que salían desde los puertos a nutrir el corso artiguista. Pues bien, zonas de actuación. Al principio, la zona de actuación fue obviamente la Cuenca del Plata. A medida que la invasión portuguesa fue avanzando, esa área se fue extendiendo. La Cuenca del Plata, el río Uruguay, el Paraná, el río de la Plata, y de ahí se fue extendiendo cada vez más hacia las costas del sur del Brasil y hacia el sur, el área patagónica. Ahí empezaron a operar los primeros corsarios. Luego que cae Montevideo en enero de 1817 y luego cae Colonia, el corso deja no de operar en el Río de la Plata, pero las unidades empiezan a salir del área de la costa este de los Estados Unidos y ahí empiezan a operar sobre el Atlántico medio y norte, y obviamente algunos vienen y se desplazan hacia el sur, hacia las rutas de comunicación del Océano Índico y el Pacífico. Lo fundamental, todo aquel que se desplaza sobre el área del Atlántico Norte se convierte en un problema verdaderamente muy grande para los portugueses, porque la mayoría eran, como reitero, de origen norteamericano, y eso ya le traía un problema diplomático. ¿Por qué? Porque los norteamericanos salían, tenían algunas prohibiciones para operar desde sus puertos. Una vez que salían de los puertos, enarbolaban el pabellón artiguista y se dedicaban a la actividad corsaria, pero asolaban toda la región, incluso llegaron, como decía, a apresar buques en el área de Gibraltar, en el área de la entrada a Lisboa, sobre las Islas Azores. Entonces eso verdaderamente fue muy importante, su accionar, y sobre todo también en el Caribe. Tenemos que entender que si bien la corte portuguesa se encontraba en Río de Janeiro, seguíamos teniendo la metrópoli allá en Lisboa y todas las rutas de comunicación que pasaban a través de las islas de Cabo Verde,
que pertenecían al Reino de Portugal, todo lo que era la costa africana. Entonces había una intensa movida mercantil para venir a nutrir a la corte portuguesa que se encontraba aquí en América. Entonces el coto de caza era muy amplio para estas naves que se desplazaban y eran hostigadas por el corso artiguista. Como podemos ver, el Atlántico era un gigantesco lago para estas naves que se desplazaban, pero no se circunscribieron y algunas fueron verdaderamente muy valientes y llegaron a operar sobre el mar Mediterráneo. Acá podemos ver una representación gráfica de cómo se fue extendiendo al principio, una vez que se cierra el coto de caza, no porque no hubiera actividad mercantil en el Río de la Plata, se fue expandiendo y hostigando a todo el comercio portugués y al comercio español. Nosotros tenemos que entender que si este corso era contra la marina mercante portuguesa y la marina mercante española, España tenía colonias, tenía Puerto Rico, tenía Cuba, tenía posiciones muy importantes. No podemos olvidar lo que eran las plantaciones de azúcar de Cuba, por ejemplo, que eso iba a nutrir a la metrópoli española. Entonces, había una intensa actividad mercantil que era fácil de ser hostigada por estas naves verdaderamente ligeras y muy aguerridas. Acá puse algunos nombres: el bergantín General Rivera actuó en el Mediterráneo junto a otros corsarios. No era muy común que formaran flotillas para enfrentarse. Por lo general actuaban solos, había obviamente un fin de lucro muchas veces, no era lo único que los movía, pero obviamente que si actuamos en flotillas tenemos que repartir con muchos más. Entonces lo mejor es que no tener que repartir y actuar solos. La goleta irresistible y la republicana frente a España y Portugal, teniendo su base en las Antillas. Y la goleta heroína es una de las pocas y bastante grande, estamos hablando de un buque de 250 hombres y 32 cañones, era la que se dedicó a hostigar el sur del Atlántico y sobre todo lo que tenía que ver la comunicación a través del estrecho de Magallanes. No había muchas vías para moverse, o sea, no existía el canal de Panamá, no existía el canal de Suez. Entonces, los puntos de conexión comercial eran fácil conocidos y eran fácil de ser hostigados. Los métodos de lucha. Los métodos de lucha que usaban estas naves ligeras, estas naves rápidas, estas naves de una sola cubierta, con toda su artillería desplazada sobre ella, era simplemente tratar de apresar el buque por el menor daño posible. ¿Qué significa eso? Que, como se había dicho, tiros de advertencia para que el buque pudiera ser visitado y eventualmente apresado, pero sin dañarlo, y después usar otro tipo de armamento, como dijimos, cañones menores para esparcir metralla, para así poder apresar. Esto requería de tripulaciones verdaderamente aguerridas. ¿Por qué? Porque después había que abordar esas naves. Entonces era detener el buque lo más intacto posible, porque se dieron casos que se tuvo que abandonar la presa porque verdaderamente había sido muy dañada, o sea que hacer tiros de advertencia, detenerlo y abordarlo. En esos abordajes, obviamente, la violencia estaba presente, ¿no? No vamos a decir que todo fuera color de rosa. Por eso las tripulaciones eran tripulaciones de difícil disciplina, que debían ser controladas firmemente por sus comandantes y oficiales para poder llevar a buen término la captura, porque el fin de esto era capturar intacto el buque y la mercancía. Acá podemos ver una reproducción de un corsario artiguista contra un buque portugués, también de pequeño porte. Fue raro los casos en los cuales unidades corsarias se hayan enfrentado a unidades navales, o sea, unidades de la marina portuguesa o de la marina española, pero se dieron casos en que sí se enfrentaron a buques militares.
y no con poco éxito. O sea que en realidad se enfrentaron y tuvieron victorias contundentes. En los registros solamente se plasma que 4 buques corsarios fueron derrotados o apresados. O sea que si hablamos de que operaron alrededor de 70, haber perdido solo 4 naves verdaderamente es un número bastante interesante de éxito. Lo que habla de buenos buques, buenos comandantes, buenas tripulaciones y coraje sobre todo para enfrentarse a unidades que no se iban a entregar fácilmente. Tribunales de presa. Pues bien, esto era donde cerraba toda la actividad corsaria. Una vez apresado el buque, ese buque era trasladado a puerto por el oficial de presa con su correspondiente patente para que todo estuviera sobre las normas y era presentado en un tribunal de presa o corte de almirantazgo. Ahí se consustanciaba un juicio y se veía si el apresamiento había sido en regla y bajo las normas y con qué documentación se había hecho. Si ese juicio daba por válido que era una buena presa, se podía vender la mercancía, se podía hacer lo que se determinara con el buque, las tripulaciones se liberaban, y ahí empezaba lo que era la repartija de dividendos, lo que le tocaba ese 25% a la provincia oriental, lo que le tocaba de armamento, y las mercancías se dividían y ahí también iba ese usufructo, como se dijo, que correspondía a un 25%. Los tribunales, los primeros se establecieron en El Plata. Claro, cuando cae Montevideo, ya pasamos al puerto de Colonia. Cuando cae Colonia, Buenos Aires tenía un puerto de presa, un tribunal de presa. Pero como no nos iba muy bien con el directorio porteño, todas las presas que caían sobre el tribunal de presa de Buenos Aires eran declaradas mala presa y devueltas al Lecor, que el Lecor llenaba de reclamaciones diplomáticas, amenazando al directorio porteño a que terminara y acabara con el corso artiguista. Entonces todo lo que llegaba a Buenos Aires era declarado mala presa y se tenía que devolver a sus dueños. Eso hizo que se cambiara la táctica y los tribunales de presa pasaron a estar sobre todo en el Caribe, en las Antillas Menores, en la isla Margarita. Ahí iban y se procesaba el juicio y se veía si se declaraba buena presa o no. En los Estados Unidos los juicios se presentaban ante los tribunales ordinarios. Estados Unidos nunca tuvo tribunales de presa o cortes de almirantazgo. Directamente en los estados donde se presentaban, Massachusetts, Boston, se presentaban ahí ante los jueces ordinarios y se dirimía si la captura había sido lícita. Interesante es ver que hasta el año 1846 había juicios en Estados Unidos que todavía se estaban dirimiendo con respecto a la actividad corsaria del general Artigas. Artigas había desaparecido del escenario rioplatense en 1820, la República nace constituida completamente en 1830 y 16 años después todavía habían juicios sobre el accionar corsario. Pero esto es importante desde el punto de vista diplomático. ¿Por qué? Porque en el año 1818 el presidente Monroe manda una comisión a el Río de la Plata para que examinara la situación de la provincia oriental, si la actividad corsaria era lícita, si su actividad como jefe de Estado era reconocida y si su actividad podía ser considerada válida para llevar la actividad corsaria. Esos legisladores que vienen del Congreso norteamericano le elevan un informe al presidente Monroe donde dice que verdaderamente esto es un Estado constituido, que las acciones son lícitas y atenidas al derecho, que por ende todo lo que viniera de la actividad corsaria de Artigas verdaderamente se debería tomar en cuenta como tal y se debería considerar como buena presa. Eso es un hito importante para ver cómo fue escalando esa provincia oriental a ser un Estado reconocido en el concierto mundial de aquel momento. Como consecuencias, las primeras que sufrieron estas consecuencias, obviamente,
es el Reino de Portugal. Como dice ahí, el comercio se vio seriamente afectado, al igual que el español. Esto trajo reclamaciones en la Santa Alianza, en Europa. Trajo reclamaciones, como luego dice ahí, ante el Departamento de Estado norteamericano. Los seguros aumentaron más de un 100%. La compañía Lloyd inglesa, que era la que aseguraba los buques mercantes, dijo: esta actividad corsaria verdaderamente nos está poniendo en riesgo, nos está complicando, está afectando nuestras rutas comerciales, y hizo que el seguro de las mercancías portuguesas y españolas aumentara el valor un 100%. Imagínense eso para reinos que no estaban muy bien económicamente, habían salido de las guerras napoleónicas, lo cual no era poca cosa, marinas militares muy disminuidas, flotas mercantes disminuidas, y que a su vez, producto de la actividad corsaria, tuvieran que poner más dinero para poder asegurar sus mercancías. Tuvieron que armar sistemas de convoy para poder dar seguridad a sus naves, lo cual todo esto fue aumentando costos significativos que afectaban el erario público de estos dos reinos. Y por último, la intensa actividad de las cancillerías portuguesa y española, que fue la forma que buscaron de poder detener la actividad corsaria. Con Buenos Aires lo consiguen prontamente. Tenemos que entender que la provincia oriental se completa de invadir hacia el año 1817, 1818, y ahí tengo la fuerza de las armas como factor de presión ante el directorio de Buenos Aires. Ahí se termina la actividad corsaria para los tribunales de presa y el control más efectivo de cualquier actividad de navíos que pudieran circular por el Río de la Plata. Con respecto a Estados Unidos, las reclamaciones diplomáticas hacen que en el año 1818 Estados Unidos vota una ley de neutralidad. Ya impide el accionar corsario desde sus puertos. Eso hace que zarpaban los buques y ya en alta mar enarbolaran el pabellón artiguista. Por ende, a su vez, no podían traer las mercancías. Las consustanciaban en otros tribunales de presa, en las Antillas Menores sobre todo, o las trasegaban de un buque a otro y las entraban a puerto norteamericano como que era de ellos. Y esa era la forma de blanquear esa actividad corsaria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si bien no era muy riguroso al comienzo de la aplicación de la ley de 1818, poco a poco, producto de la presión diplomática de las cancillerías portuguesa y española, empieza a ser más restrictiva la actividad corsaria, hasta que definitivamente en el año 1821 termina con la actividad corsaria artiguista y con la habilitación de la actividad en general. Será así que en el año 1821 el último corsario artiguista deja su actividad, es el capitán Knut. Él deja y cierra el ciclo. Ahí podemos ver que Artigas se exilia en el Paraguay en septiembre de 1820, sin embargo hay corsarios que siguen actuando un año después prácticamente, producto de los contratos que tenían. No es que ellos actuaban porque querían, en realidad si tenían contrato por un año, hicieron valer su contrato hasta el fin de su actividad autorizada. Pues bien, estas fueron las consecuencias, ni que hablar desde el punto de vista económico. A los Estados Unidos le reportó varios millones de dólares de ingreso de mercancía, y a la actividad que podía nutrir a la provincia oriental de mercancías, de armamentos, de dinero. No hay registros, yo no encontré registros de cuánto se cuantifica eso. Si tenemos que ver que los buques eran apresados y llevados a tribunales de presa en el Caribe o en los Estados Unidos, difícil que llegara acá algún producto de esas actividades. Pero así estaba, en el año 1846 todavía había juicios consustanciados en las Cortes norteamericanas. Para concluir, esto es obviamente una evaluación que hago yo personal con respecto al corso artiguista.
La guerra de Corso entablada por Artigas coloca a la provincia de Oriental en ese escenario mundial. Ustedes imagínense reuniones de la Santa Alianza allá en Europa, después de las guerras napoleónicas, y que el Reino de Portugal planteara una situación bélica con un Estado, con una provincia perdida en América del Sur, no reconocida, no un país formal, pero que eso se planteara frente a cancilleres o reyes de países europeos, de la vieja Europa. Pues bien, eso logró el corso artiguista, que se conociera esa causa de Artigas. Imagínense lo que determinó que viniera una comisión del Congreso norteamericano para ver si era válido el accionar de los corsarios artiguistas a estas tierras, y que se diera por válido el accionar. Eso hace que toda la causa artiguista se diera a conocer. También eran muy pintorescos los nombres de los corsarios: Republicana, República Oriental, León Oriental, General Artigas. Todos esos buques con nombres muy altisonantes, navegando por ahí. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su causa? Pues bien, esto lo consiguió la actividad corsaria. Artigas reconocía la importancia de la guerra en el mar. Artigas ya plasma una conciencia marítima en las instrucciones del año 13, cuando habla de la apertura del puerto de Maldonado y del puerto de Colonia. O sea, Artigas tenía una fuerte conciencia marítima. Y así él dice: yo no voy a derrotar a Portugal a través de esto, pero sí lo voy a incomodar. Por eso tiene una fuerte conciencia de la importancia del mar. Y a su vez tiene una fuerte conciencia americana. ¿Por qué? Porque él habla de la defensa de todo este continente ante cualquier tipo de arremetida, de reconquista. La reglamentación del accionar corsario, importante, la legalidad. Artigas tenía un Estado en su cabeza y lo plasmaba en documentos, y así lo hacía valer. No era una actividad al azar, sin reglamentación. Y cuando alguien pone una firma, le da validez. Y cuando alguien firmaba, firmaba en nombre de un Estado, con sellos de un Estado. A veces no se visualiza eso. Artigas tiene una posible, no está documentada, declaratoria de independencia en el año 1815. O sea que ya había un proceso de formación de un Estado, y estos documentos verdaderamente pueden ser tomados como eso, como un documento de un Estado soberano, que es lo último que puse ahí, con una organización e instituciones como tal. Provincia Oriental, General Artigas, reconocido como jefe de un Estado, así lo plasmaron los norteamericanos. Un secretario de Marina. Si hay un secretario de Marina, es que hay un Estado organizado. Hay un comandante de Marina en los puertos, y así sucesivamente. Entonces, la importancia del corso verdaderamente tiene que ver con lo que dio a conocer la causa del General Artigas y la Provincia Oriental en el concierto internacional. Y fue una actividad que verdaderamente llevó adelante con éxito y hostigando a ese enemigo circunstancial, que quizás no era el único, pero verdaderamente Artigas plasma una estrategia mucho más amplia que aquella que conocemos comúnmente como la actividad terrestre. Así que bueno, con esto, por aquí concluyo mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta.